solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo, estamos de nuevo en un programa más de Figuras Bíblicas, en este espacio que hemos apartado para seguir estudiando y profundizando más en la palabra de Dios. Lo hacemos siempre enfocándonos en cada uno de nuestros programas a un diferente aspecto o figuras, instrumentos, semillas, materiales. Bueno, en definitiva, la palabra de Dios, algo que nos hemos dado cuenta y seguro que tú también lo sabes, es que nada está escrito al azar. Detrás de todo ello, el Señor tiene un mensaje para nosotros y es lo que queremos hacer. Una figura que nos llama la atención, que el Señor pone en nuestro corazón, la traemos a este espacio. Anteriormente, bueno, pues hemos abierto la palabra de Dios, hemos orado al Señor y preparamos este programa y bueno, hoy lo ponemos en antena una vez más y precisamente para estar hablando de el arado. Ya son unos cuantos programas los que venimos hablando acerca de rudimentos y todo aquello que tiene que ver con la agricultura, ¿verdad? Entonces, hoy pues tampoco vamos a ser menos y continuamos con este ambiente de la agricultura y lo que es trabajar la tierra. Entonces Jesús es el que nos habla de el arado y el pasaje que hemos cogido es el de Lucas capítulo 9 verso 62. Y antes de leer solamente 62, mejor leemos el contexto entero porque nos dice de unas personas que querían seguir a Jesús, o yo mejor dicho digo que parecía que querían seguir a Jesús y posiblemente tenían este deseo, posiblemente era un buen deseo el de decir, bueno, pues yo voy a seguir a este hombre, yo voy a seguir a este maestro, posiblemente sin saber del todo quién era Jesús, pero estaba esta buena intención en sus corazones como seguramente la puedes tener tú o muchas personas que conviven en medio de nosotros. Y dice así el pasaje de Lucas capítulo 9 a partir del verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro,
te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, algo que vemos es que se lo dijo a alguien que le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero, es decir, hay un pero, y cuando encontramos un pero en la palabra de Dios cambia por completo toda la historia, y aquí ocurre lo mismo, quería seguir a Jesús, pero había algo que le impedía seguirle de la manera y de la forma que Jesús establece que cada hombre o mujer que tomamos esta decisión le sigamos. Es decir, no podemos seguir al Señor de cualquier manera y mucho menos a medias tintas. Entonces, si queremos seguir a Jesús, lo primero que nos enseña es que Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y en definitiva es lo que vemos en el panorama aquí en Lucas capítulo 9. Pues sí, yo creo que esto es un poco la esencia, ¿no? Y es lo que queremos transmitir y que pueda quedar claro también todas estas advertencias para que nosotros no seamos de este tipo, ¿no? De personas que podemos profesar con nuestros labios, pero que después nuestro corazón puede quedar lejos de este compromiso. Entonces, una de las cosas que a mí también me ha llamado la atención, después también veremos a estas advertencias, por supuesto, es que cuando hablamos concretamente de este versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí se está hablando de comenzar un proceso, en el sentido de esa persona que va a empezar a arar un campo. En este sentido, igual lo podemos comparar simbólicamente a nuestro compromiso, un compromiso cierto, verdadero, que hacemos con nuestro Señor y empezamos a disfrutar de participar en el reino de Dios, empezamos a disfrutar de la salvación, de la vida sobrenatural, bueno, de todo ese favor y ese beneficio que trae consigo el comprometernos con el Hijo de Dios. Entonces, creo que esto es importante, o a mí me llama bastante la atención. Se comienza el proceso, arar un campo. Lo que bien nos está diciendo es que pongamos toda la atención. Y bueno, por la agricultura no me he dedicado a arar exclusivamente con un arado, José, pero bueno, tenemos también información, claro, sí, de gente que lo hace muy bien y hoy la verdad es que toda la información la tenemos en un clic, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sí, lo que suelen decir, hablando de arar un campo de la antigua usanza, que aquel que ponía su mano en el arado, una de las cosas importantes que tenía que hacer, como bien nos está diciendo este versículo, es prestar toda la atención para que ese surco fuera correctamente derecho. Dicen los profesionales o las personas que preparaban un campo adecuadamente en la antigua usanza, que si en cualquier momento desviabas la mirada, por supuesto, se te podía ir fácilmente lo que es el surco de línea y podías arruinar todo aquello que habías empezado. Entonces, teniendo un poquito entender también, recordaba un versículo en Hebreos, capítulo 11 y versículo 2, donde ahí se nos está diciendo, fijemos la mirada en Jesús, o puesto los ojos en Jesús, según la versión que uses. Dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero nos quedamos con la parte importante, es de fijar la mirada en Jesús. Y yo creo que cuando hablamos de fijar la mirada en Jesús, lo que nos está un poco diciendo este verbo, nos está hablando de poner toda la atención, dirigir todo nuestro interés con respecto a mirar al Maestro atentamente, no distraernos en ningún sentido, y todo ello también, si lo podemos decir, tiene que ver con confianza. Es poner toda nuestra confianza en Jesús, evitar todas las distracciones posibles que tienen que ver con el mundo o con aquellas cosas que nos quieran desviar, que no vienen por supuesto, del Hijo de Dios, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Vamos a evitarla, hermanos, y es buen consejo, porque en esa manera vamos a ser aptos, como bien decía Cristo, a estos tres personajes o a estas tres personas, sí, aptos para el reino de los cielos. Sí, precisamente con lo que nos hablas del tema del arado, también se dice que entre los dos bueyes, si eran bueyes, se ponía una caña, un palo largo, ¿verdad? Y la punta era lo que te tenías que ir fijando, porque la punta señalaba el final del campo
para que todo fuese recto, ¿verdad? Entonces también el paralelo con Hebreos capítulo 12 que nos ha leído Antonio tiene mucho que ver y con lo que Jesús nos dice de no mirar hacia atrás. En Hebreos 12 dice poner la mirada en Jesús, antes dice despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Es decir, nos está haciendo un llamado a participar de una vida nueva que no tiene nada que ver con el pecado y que no tiene nada que ver con los negocios de este mundo, sino que ahora hemos sido llamados el Señor, porque a uno de ellos, ¿verdad? El Señor le dice, sígueme, ¿verdad? Es decir, hay un llamado de parte de Jesús a los hombres, sígueme, pero no lo hagas de cualquier manera. Hemos visto dos hombres que uno de ellos le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, otro de ellos le dijo, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra, primero. Déjame que primero me encargue de mi bienestar, déjame que primero me encargue de los negocios de aquí de la tierra, déjame que primero me encargue de aquellos a los que amo más que a ti. Posiblemente lo que le estaban diciendo a Jesús de una forma indirecta, ¿verdad? Entonces aquí vemos a hombres que querían ser discípulos, pero querían ser discípulos sin sacrificio. Querían ser hombres que no sentían la importancia de la misión a la cual Jesús les estaba llamando, porque Jesús les está llamando a una labor y él la compara precisamente con la de el arado, o con la de labrar, o con la del campo o la tierra a la cual hemos sido llamados. En definitiva, este llamado lo extendemos a cada uno de los hijos de Dios o a cada uno de los hombres. De hecho, es el mismo Jesús en Lucas capítulo 10, verso 2, él nos dice, a la verdad, la mies es mucha. Y el problema que es de que los obreros son pocos y por ello nos anima a los que ya estamos trabajando a orar para que el Señor siga añadiendo este tipo de labradores, este tipo de trabajadores que siembran y que se encargan de que todo esté en orden. Entonces a esto hemos sido llamados y tenemos que ver, o Jesús nos hace ver la vida cristiana y el trabajo cristiano como un campo en el cual todos trabajamos unánimes, en un mismo sentir y en una misma dirección. Entonces yo cuando veo el llamado de Jesús a estos hombres, yo veo que Jesús les está pidiendo un compromiso, les está pidiendo su vida por completo. Y hay algo muy curioso y es que Dios a todos no nos pide lo mismo, es decir, a ti te pedirá una cosa y a mí me pedirá otra y te puede parecer extraño, pero la realidad, ¿sabes qué es? Que a todos nos pide todo. Es decir, yo no sé qué es a lo que tú has tenido que renunciar para seguir a Jesucristo. Yo sí que sé a todas las cosas que tuve que decirles que no por el simple hecho de que Cristo me había llamado y ese llamamiento era mayor. Y cada cristiano nos hemos tenido que ver en esta misma tesitura que estos hombres, es decir, el Señor nos ha llamado y nos hemos dado cuenta, es decir, el Señor ha traído un convencimiento de que es mejor el llamado de Cristo que vivir nuestra vida de cualquier manera, que es mejor la vida cristiana que andar en este mundo sin esperanza ninguna y sin recibir, digamos, el fruto de todo nuestro trabajo, porque es en vano. Entonces, aquí Jesús, algo que vemos es que nos está llamando y nos está advirtiendo de que hay un compromiso y de que hay un costo de seguir a Cristo Jesús. Es decir, no es a coste de nada, es decir, hay un coste como cristianos. Sí que es cierto que cuando ponemos la mirada en Jesús, en el galardón, pues decimos, pues la verdad que el costo que hemos pagado no es tan alto como nos parecía a priori, pero la realidad es que Cristo Jesús nos está llamando a desechar y a quitar de nuestras vidas aquello que ocupa el primer lugar, con el propósito de que cuando el Señor nos haya dicho, sígueme, y posiblemente hoy te está diciendo, sígueme, pues puedas tener esta disposición en tu corazón de levantarte, dejarlo todo y seguir al Maestro. Pues así es, hablando un poco del compromiso y viendo este contexto que tenemos, nos damos cuenta que, que una de las cosas muy curiosas y también a la vez muy importante es que nuestro Señor Jesucristo lo entregó todo, entregó su vida, como bien sabemos, en aquella cruz. Tenemos su ejemplo. Y ahora nosotros tenemos que rendir nuestra vida también a los pies de aquella cruz. Y esta rendición tiene que ser una rendición sincera, entendida, guiada por la palabra de Dios, donde lo estamos haciendo desde nuestra necesidad, por la ausencia de esta vida, ¿no?, sobrenatural que viene de Él. Y yo creo que hoy una persona conversa entiende bien lo que estamos diciendo. Yo estaba ausente totalmente, estaba lejos de la vida de Dios y de la salvación. Entonces yo hoy lo puedo transmitir con estas frases, con estas palabras, ha sido mi experiencia. Pero hay personas que no han llegado todavía a este momento de compromiso
que lo mismo están muy aferradas todavía a tantos proyectos, tantos planes, tantas cosas que les gustaría hacer con respecto a este mundo. Bien, aquí tenemos 3 personas que de alguna manera tenían también este tipo de error, ¿no? Esto fue lo que les impidió realmente rendir su vida a los pies de la cruz del Calvario. Tenemos al primero de ellos, y este me ha llamado mucho la atención porque él es el que de alguna manera llama la atención al maestro. Así es. Estamos en el versículo 57 del Evangelio de Lucas, del capítulo 9. Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, quiere decir que él se estaba dirigiendo a Cristo, le estaba llamando la atención, y estas son sus palabras: te seguiré. Estamos hablando de algo que tiene su peso, y los cristianos lo sabemos, y ojalá lo sepas realmente en una manera sincera, porque ahí es donde va tu vida, en este te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús, escuchando ese compromiso, lo que salía de su boca, le puso la situación también con peso, porque si el compromiso tiene peso, ¿sabe? El día a día y el seguir a Cristo sigue teniendo este peso. Es un peso de gloria, no es una carga de peso, todo lo contrario, es un peso glorioso y honroso. Somos libres, hemos dejado el peso ya del pecado, como bien decía José. Pero esto es lo que le está contestando Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Simplemente quiero apuntar con esta valentía que aparentemente estamos viendo, con este compromiso que parecía que tenía mucha pompa. Estoy apuntando a que este discípulo posiblemente podía ser un discípulo que se estaba precipitando rápidamente en el compromiso, no estaba calculando muchas cosas. Y bueno, la Biblia nos enseña un poco, cuando hablamos del compromiso, a calcular realmente de cuándo entramos en el compromiso, que no nos quedemos a la mitad, poniendo un poco el ejemplo de el que construye, ¿no?, una torre, que no nos quedemos a la mitad. No vaya a ser que aquellos que nos vieron alzar la voz después hagan burla de nosotros. Y si seguimos hablando del compromiso, hay que ahondar también, y nuestros pies, nuestra vida tiene que estar sentada sobre Cristo Jesús, que esa es la roca. Entonces yo veo aquí un poco también de osadía en este compromiso. Muchas veces las emociones nos juegan también este momento, ¿no?, en medio de una congregación. Seguro que a lo mejor te ha podido pasar también, que hay un momento y es bonito de Dios, pero muchas veces a lo mejor alguna circunstancia personal que te gustaría que cambiara porque tú lo reconoces, el momento de las emociones, los sentimientos, nos pueden jugar una mala pasada y precipitarnos y hacer un compromiso como estaba haciendo este chico, pero que después sabemos que no tenía ese calado verdadero. Entonces animamos, ¿no?, con todo esto y con este contexto que tenemos, animamos a que el compromiso siempre será ganancia para nuestra vida, y todo nuestro compromiso que hagamos con Cristo, de alguna manera nosotros vamos a salir siempre favorecidos, hablando un poco o vulgarmente o para poder entendernos, pero este compromiso también tiene un peso de responsabilidad. Nuestra vida va con ello. Y aquí creo que también damos testimonio ya de que estamos sirviendo al Señor y que en este compromiso estamos firmes. Pues sí, la verdad que esto es una realidad. Entonces, en estos hombres, ¿verdad?, el ejemplo que vemos en ellos, y a lo largo de la Biblia encontramos otros tantos, eran personas que querían seguir a Jesús, pero bueno, uno posiblemente estaba poniendo por encima su bienestar, y a este Jesús directamente le dijo: antes te tengo que avisar de que no vas a tener dónde recostar la cabeza, ¿no? Y bueno, vemos otro que posiblemente, o seguramente, ¿verdad?, lo importante para él era su familia, y para otro eran sus propios padres, ¿verdad? Entonces, bien, Jesús sabe, ¿verdad? De hecho, en el momento en el que Jesús nos llamó, había muchas cosas que estorbaban en nuestras vidas, pero Él nos llevó al punto al que tuvimos que decir: es mejor la cruz de Cristo, mejor seguir el camino estrecho que no este camino ancho, que no nos va a llevar a nada. Entonces, hay unos versículos que quiero leer. Uno de ellos es Lucas, capítulo 14, verso 26, y nos habla acerca de este costo de seguir a Cristo, y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, cuando un converso lee este pasaje, algo que le llama mucho la atención es ¿cómo voy a aborrecer a mis padres? ¿Cómo voy a aborrecer? Pero, ¿sabes qué es lo que no le llama la atención? Que Jesús le diga, aún a ti mismo te tienes que aborrecer. Porque ese es el mayor problema de todos ellos, es que somos amadores de nosotros mismos. Esto está en la condición del hombre, y de hecho Pablo, cuando advierte en los posteriores días el tipo de personas que van a venir, son hombres amadores de sí mismos. Bueno, muchas veces por traer claridad explicamos, ¿verdad?, acerca de qué se refiere por aborrecer. En definitiva nos habla de amar menos, ¿verdad? Es decir, amar más a Cristo Jesús. Y cuando ames más a Cristo Jesús, te vas a dar cuenta de la forma correcta en la cual te vas a poder dirigir en amor a tus padres, hijos, hermanos, madre y quien quiera que seas. Es decir, el Señor te va a dar un amor mucho más perfecto que el que has estado practicando y que conocías hasta el día de hoy. Y otro pasaje se encuentra en Mateo 16, verso 24, y nos dice que entonces también Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, ¿quieres seguir a Jesucristo? Hay 3, podríamos decir, requisitos. Es niéguese a sí mismo, es tome su cruz y sígame. Y qué bueno, ¿verdad?, es recibir más que consejos, un mandato de parte del Señor. Mira, te es necesario negarte a sí mismo. ¿Tú sabes por qué Jesús nos dijo de mirar hacia atrás? Porque precisamente esos hombres no se estaban negando a sí mismos. Todavía seguían pensando que había tiempo para sus hobbies, sus planes y sus deseos. Y déjame decirte una cosa. Yo algo que comprendí al poco tiempo de ser cristiano es que Dios no tiene tiempo para mis planes. Es decir, Dios no tiene tiempo para todos mis deseos, pero sí que entendí que sus planes son mejores que los míos. Y a día de hoy puedo disfrutar los planes de Dios y los pensamientos del Señor, y me doy cuenta de que ni de cerca se acercaban a lo que yo mismo quería para mi vida. Entonces, algo que queremos decir también es que aunque hablamos de trabajo, que es cierto, es un trabajo cotidiano, es un costo de seguir a Jesucristo, es un renunciar y es un aceptar la cruz del Señor y es poner la mirada en Jesús. Pero déjame decirte una cosa, no nos cuesta para nada. Es decir, en nuestras vidas no estamos hablando de una penitencia, de algo que, qué dolor, cómo cuesta, para nada. De hecho, todo lo contrario, por amor a Cristo Jesús, a día de hoy nuestra inercia, es decir, nuestra naturaleza en Cristo Jesús, nos lleva a hacer todo este tipo de cosas de una forma en la que el mundo no lo puede entender. Por eso hablamos de la locura que le puede parecer al incrédulo o al mundo de que a día de hoy nosotros estemos hablando de este mensaje. Un mensaje anunciado por Jesús hace ya más de 2000 años, pero que a día de hoy está vigente para ti que estás escuchando y tiene que tener el mismo poder en mi vida y eficacia. Entonces no hablamos un mensaje antiguo, sí es antiguo en cuanto a cuándo se habló, pero es actual, es para el hombre que quiere vivir la vida cristiana, es para el hombre y la mujer que quieren ser salvos. Estas palabras son para ti, al igual que lo son para mí también. Pues así es, su carga es ligera, y recordamos también este verso, y su yugo es fácil de llevar. Entonces, no tenemos ninguna duda que es la mejor decisión que un hombre o una mujer puede hacer, comprometerse con Cristo Jesús. Y hablando un poco de las cosas que se anteponen, como bien decía José, por el compromiso, leo el versículo 61 y 62, dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, este compromiso también tiene que ver con que él se comprometió. Él lo dijo: te seguiré, Señor. Entonces, él se estaba comprometiendo, pero había algo que estaba estorbando. Lo que estaba estorbando en este caso es que su excusa o su estorbo tenía que ver con familiares, gente muy allegada. Y es como que tenía esta obligación de ir a su casa, despedirse, arreglar cualquier situación que tuviera que arreglar y después seguir a Cristo. Entonces aquí ya estamos viendo realmente que aquí ya hay una gran interrogante en el sentido, podríamos decir, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces siempre estamos poniendo a Jesucristo, en este caso, en primer lugar. Y para ello me acordé de un personaje, en este caso era Eliseo, del Antiguo Testamento, y la verdad es que viene también muy al pelo, podemos decir, poder usarle como referencia. Eso se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 19, y de los versos del 19 al 21.
Y ahí lo que vas a encontrar en esos versículos es el llamado de Eliseo. Cuando leas estos pocos versículos te darás cuenta que Eliseo era de familia adinerada. Sí. Probable que las tierras que estaba arando, junto con el equipo de siervos que tenía, eran suyas, casi con seguridad. El banquete que hizo, él llevaba una yunta de 2 bueyes y ahí tomaba su arado, y ahí había un grupo de siervos que también estaban haciendo lo mismo, y Eliseo lo llamó, echó el manto sobre él, un hecho muy simbólico para que se comprometiera con el servicio al Señor. El caso que él toma su arado, hace una buena fogata, los 2 bueyes que él llevaba, los sacrifica, los mata e invita a todo el pueblo, hace un tipo de banquete. Ese banquete lo que él estaba dando a entender es que dejaba su manera de vivir antigua, su posición buena que tenía, en este sentido su confort, porque seguro que le iría bien, y toma un poco el ser discípulo, en este caso de Elías, el que le iba a preparar para el ministerio, y como todos bien sabemos, pues así fue el que tomó el relevo a Elías, y fue un gran hombre de Dios, Eliseo. Pero está hablando de eso, de que realmente lo que tenía que ver con su vida vieja, ahí lo dejó, y él toma o pone sus manos en el arado, que es el texto que estamos usando, y empieza a poner toda la atención, en este caso en Elías, para ser enseñado, discipulado, y tiene o es apto para el reino de los cielos. Bueno, precisamente, ¿verdad? Este acto también, acto en cuanto a hacer un banquete, lo encontramos en varios ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención la historia de Leví, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 9, verso 9, que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y mira qué bonito, dice, y se levantó y le siguió. Y desde entonces vemos a este hombre siguiendo a Jesús. Y desde entonces vemos a este hombre que vino a formar parte de un grupo de personas escogidas por el Señor para ser enseñados por Él. Tú fíjate, no necesitó grandes predicaciones, solamente necesitó una palabra de parte de Dios, con firmeza y claridad, que le dijera, sígueme. Y él estaba en su trabajo, él estaba ganando dinero, es decir, por el trabajo que este hombre tenía también podemos ver que era una persona adinerada, ¿verdad? Entonces no le importó lo que estaba haciendo, dice que dejó todo cuanto estaba haciendo y se fue. Otro ejemplo también lo podríamos encontrar en Pedro y Andrés, ¿verdad? Dice que estaban con su padre remendando redes y pasó Jesús por ahí y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice que dejaron las redes y a su padre y siguieron a Cristo Jesús, y también vinieron a formar parte de ese grupo de hombres enseñados y escogidos por el Señor. Y te digo, es que el llamado de Dios es el mismo para todos, es sígueme. Y cuando Jesús hoy, si Jesús te está diciendo sígueme, es no mires para el que está a tu lado, no mires atrás, no mires lo que dejas, sino mírame a mí. Es decir, sígueme es mírame a mí, por donde yo ando, tú sigue esas pisadas. Para mí es el mayor llamado que yo he podido recibir en mi vida de parte del Señor es este, es que el Señor me haya dicho sígueme. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que hasta el día de hoy podemos seguirle, porque precisamente estos son los cristianos, los seguidores de Cristo Jesús. Sí. Y un versículo más de alguien que también tuvo un encuentro con el Señor, es el mismo Pablo, ¿verdad? Entonces él en Filipenses capítulo 3, versículo 13, él está diciendo a esta iglesia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este hombre también habla y nos dice algo. He puesto mi mano en el arado y ya no voy a mirar hacia atrás. Ya no voy a estar pendiente en mis pensamientos de qué dejé atrás. Dice, me olvido de lo que quedó atrás y ahora me extiendo hacia adelante. Y me gusta como dice el llamamiento de Jesús, porque muchas veces decimos, no, es el llamado de Jesús. Él dice, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y este es el llamado que hoy, como de parte del Señor, hoy podemos estar haciendo a los hombres, pero es Dios mismo el que lo ha hecho en nuestras vidas, y por su gracia hoy podemos seguir diciendo exactamente lo mismo, porque el mensaje no ha variado, el mensaje no ha cambiado. Pero déjame decirte algo, hoy si decides seguir a Jesús, que no te ocurra como aquel hombre que empezó a edificar una torre, ¿verdad? Antonio nos hablaba, y no teniendo con qué poder acabarlo, vino a ser motivo de burla y de risa de todos de aquellos que le habían escuchado o le habían visto
comprometerse. Entonces es una decisión seria que transformará tu vida para siempre y que podrás darte cuenta, ¿verdad?, de que precisamente por seguir a Cristo Jesús hay muchas cosas que dejarás, pero déjame decirte algo, no es nada comparable con lo que está por delante y con lo que el Señor nos ha prometido. Pues sí, esto nos dice 2 Corintios capítulo 6 y tenemos desde el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y aquí estamos delante de este llamado. Si hoy también estás sintiendo, estás escuchando que Dios de alguna manera vuelve a darte esta oportunidad por su gracia, y es tiempo aceptable, es día de salvación. Y simplemente me queda decir el versículo, estamos en el Evangelio de Lucas 9, versículo 60 y 61, Jesús le dijo, bueno, mejor dicho, 59, y dijo a otro, sígueme, y él le respondió. Ahora en este caso es Jesús el que le estaba llamando. Y él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir simplemente que hoy es el día de salvación, no es mañana. Aquí estamos viendo a una persona que quería ser discípulo de Jesús, pero dejándolo para mañana o de aquí a unos meses, etcétera. Era el momento donde él se tenía que comprometer, y yo creo que es el tiempo, ¿no?, que Dios pone delante de nosotros por su gracia para que nosotros también podamos comprometernos y ser esos siervos y seguidores de Jesús, donde nuestra mano está firme en el arado y prestamos toda la atención al Maestro, como Él nos va conformando a su imagen y como Él nos va utilizando, y todos los beneficios que de Él recibimos. Y bueno, pues con esto yo creo que concluimos. Dando las gracias a Dios por cada persona que de continuo, cada día, ¿verdad?, sigue cogiendo su cruz, sigue negándose a sí mismo y siguiendo a Cristo Jesús. Ojalá, es nuestro deseo, que más personas, por medio de nuestro mensaje o del mensaje de la palabra de Dios en definitiva, puedan decir sí al llamamiento de Cristo Jesús. Yo por mi parte me despido con el deseo de que Dios os bendiga. Igualmente, un fuerte abrazo y os esperamos la próxima semana. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria,
su misericordia